Hay harto que conversar, no necesita ninguna presentación, así que vamos de inmediato con el senador, ahí está en pantalla, lo ven, del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica, ¿cómo está usted? Mucho gusto de saludarla. Muy bien, desde el norte de Chile lo vemos y quisiera preguntarle se ha hablado de sicariato a raíz de lo ocurrido con esta joven enfermera. La vocera de la Corte Suprema habla de una verdadera industria del crimen, de la cual lamentablemente tenemos que comenzar a hablar. ¿Es un fenómeno nuevo, senador? Usted estuvo en el gobierno, fue ministro, conoce bien el tema. ¿Qué tan grave es lo que está ocurriendo en nuestro país? Yo creo que hay una industria del crimen, ciertamente, y eso tiene distintos aspectos, ¿no? Pero creo que poner el énfasis en el sicariato es un poquito arriesgado, porque en realidad conocemos 2 o 3 casos a lo largo del tiempo reciente, y yo no quisiera que esto se extendiera por vía de prensa, que en este país se está practicando ese tipo de delitos, ¿no? Han existido algunos hechos graves, por cierto, no hay que dejarlos de lado, pero tampoco hay que convertirlos en el centro del crimen organizado. El crimen organizado opera en todos sus aspectos, de todas maneras. O sea, por ejemplo, usted decía que las armas que se han requisado, algunas son un 30% de las que se han requisado son legales, hay otras que no lo son. El contrabando de armas llega por todas partes, o sea, no hay que tener nunca, no hay que apuntar solamente a un tema, ¿no? Sí, lo decía, de hecho, el reporte que recién estábamos dando cuenta. Ahora, quiero preguntarle, ¿usted diría que la política en seguridad contra el crimen organizado y otros fenómenos más que está llevando adelante el gobierno es fundamentalmente distinta de las anteriores, de los gobiernos anteriores, o es más bien una política de continuidad y si está bien o no que así sea? Yo creo que el problema es que las características del crimen en Chile han cambiado muy sustantivamente, ¿eh? Fíjese usted que nosotros hace 10 años atrás o más no había muchos portonazos, no había las encerronas que se producen ahora tampoco. El crimen organizado era una historia más bien que contábamos, pero sin tener demasiadas demostraciones. Los delitos de extorsión, la extorsión es bien simple para que la gente lo entienda, es lo que se practica en muchas películas que uno ha visto, ¿no? Es cuando uno va donde una persona y le dice, oye, he sabido que este barrio es muy peligroso, yo te voy a proteger, págame 50.000 pesos mensuales. Pero frente a estos fenómenos, mi pregunta es si hay, es que mi pregunta es si hay un cambio. Es que los delitos son distintos, Mónica. ¿Y está haciendo el gobierno todo lo que debe hacer? ¿O usted cree, cuál es la evaluación que tiene usted del Ministerio del Interior y la política de seguridad? Cómo no, la persecución del crimen siempre va a ser una tarea que todos los gobiernos asumen. Lo que pasa es que el crimen y el tipo de exigencias criminales ha cambiado mucho. Y por ese motivo estamos ensayando nuevos sistemas. O sea, antes usted nunca se metía en una autopista pensando que lo iban a atajar en la bajada para asaltarlo con un auto por delante y un auto por detrás. Pues esas cosas no pasaban antes. Por lo tanto, este es un aprendizaje que se está haciendo a mi juicio adecuadamente. Yo estoy satisfecho con lo que se está haciendo. Creo que, sin embargo, todavía nos falta aprender mucho porque la criminalidad probablemente va más adelante que nosotros a veces. ¿Es solo eso o le falta algo más a este gobierno? Yo creo que le falta sobre todo convencerse de que el crimen es organizado, no al gobierno, a muchos seguidores del gobierno, que todavía insisten en desconocer este tema, pero creo que hoy día ya, claro, por las palabras de hoy de la ministra del Interior, que ha sido bastante drástica en las últimas semanas en esto, está claro que el gobierno considera que es un tema grave al cual hay que ponerse a la altura. Por lo demás, las encuestas así lo demuestran. Senador, perdón. El delito a su... Sí, es que me llamó mucho la atención a lo que usted acaba de decir. Usted dice que no al gobierno, pero a seguidores del gobierno les falta convencerse de lo que está ocurriendo respecto, por ejemplo, al crimen organizado y de otras materias de seguridad. ¿A quiénes se refiere y si me puede explicar a qué se refiere cuando dice que le falta convencerse? ¿Le falta, por ejemplo, ¿tiene algún complejo ideológico? ¿A qué se refiere? Yo creo que todavía hay mucha gente que no entiende, por ejemplo, que en la Araucanía hay crimen organizado y hay delitos, y hay narcotráfico, y hay tráfico de armas, hay robo de madera y hay una cantidad de criminalidad común. Que algunos la mezclan con consignas políticas, eso es otra cosa. Pero pensar que hoy día lo que se libra, lo que está en la Araucanía es solamente un conflicto del pueblo mapuche contra el Estado de Chile es un error.
es un error. Ahí hay grupos delictuales que están actuando y probablemente aprovechándose de ese clima. Y creo que algunos de los nuestros todavía no lo entienden bien. Y ya que nos lleva a esa zona, le pregunto de inmediato, ¿cuál es su postura respecto de la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia, cómo va a votar, pero además, cómo esperaría que votara la coalición? Porque solo desde la propia coalición de gobierno se desmarcaron votos. Entonces quiero preguntarle cómo evalúa eso, cómo va a votar usted. Bueno, mire, yo por cierto, yo lo voy a votar a favor. Es decir, mañana no, porque desgraciadamente estoy acompañando al presidente Boris en su gira en el norte, estoy pareado con otro senador, pero yo lo voy a votar a favor, por cierto, siempre. Lo vamos a apoyar porque nosotros somos partido de gobierno. Los partidos de gobierno generalmente apoyan las iniciativas de sus gobiernos, pues otra cosa no se puede entender. No siempre. No siempre, desgraciadamente, pero ojalá que se acostumbraran a eso, porque es una tarea que hay que tener adelante, hay que cumplir. Nosotros vamos a apoyar, como se lo dijimos a la ministra Siches hace mucho tiempo, hace ya un mes. Nosotros vamos a apoyar las iniciativas del gobierno como corresponde. Sí, entiendo que por nosotros habla el Partido Socialista y quisiera preguntarle si a usted le acomoda. ¿Aló? Sí, ¿me sigue escuchando, senador? ¿Aló? ¿Me escucha o perdió el retorno? ¿Aló? Parece que perdió el retorno el senador Insulza. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Estaba diciendo y anunciando que él va a votar a favor del estado de excepción constitucional de emergencia en la Araucanía cada vez que sea necesario, dice el senador Insulza, y que esperaría que los otros miembros de la coalición gobernante así lo hicieran, porque sabemos que no fue así el caso en la última ocasión. Retomo para preguntarle, antes de pasar a otro tema, porque tenemos varios más, quiero preguntarle, ¿le acomoda que sea un estado de excepción acotado a las rutas? Mire, yo creo que el problema es que el siguiente: el estado de excepción es una condición jurídica que está en la Constitución y que es uno solo. Sí. Y que permite actuar a las Fuerzas Armadas y permite limitar el derecho de reunión y el derecho de movilidad. Ahora, ¿cómo lo ocupa o no un gobierno? Eso no figura en lo que se nos pide. No hay ninguna parte del texto que viene ahí diciendo, mire, esto está acotado a determinados caminos o cosas así. Eso lo decide quien aplica el estado de excepción. Por lo tanto, para nosotros ese tema, desde el punto de vista, digamos, legislativo, no existe. Lo que pasa, claro, es que como hay gente del gobierno que quiere, que tiene dudas, gente partidaria del gobierno que tienen dudas respecto de aprobarlo, muchos de esos se conforman con que les digan que esto va a estar acotado, pero eso depende de cómo se aplique, y se ha aplicado bien a mi juicio. Sí, pero usted decía en declaraciones anteriores que muchas veces las Fuerzas Armadas y Carabineros no sabían qué hacer frente a hechos de violencia en la macrozona sur porque les faltaba el respaldo. Bueno, pero esas son las instrucciones que se le dan, o sea, las instrucciones que, por ejemplo, yo me he quejado, y yo creo que se debería haber ocupado en estos casos, de que no se haya aplicado el estado de excepción a los caminos secundarios. Y ahí hubo un asalto a una, pero esas son las instrucciones, no es porque las Fuerzas Armadas no se atrevan a actuar ahí, sino porque sus instrucciones son de no actuar ahí, que es distinto. Ya, ¿y quién da el respaldo político si no es el gobierno? ¿Quién tiene que dar ese respaldo? El respaldo político tiene que dar las instrucciones a la policía, las da el gobierno como corresponde. Ya, y al hacerlo acotado no es un error, no es una forma de decirles que no pueden intervenir más allá. Es que sí, pero ese ya es un tema de aplicación, Mónica. Nosotros no se nos presenta nada. No, sí sé que no es de votación de ustedes. Por eso le preguntaba yo si es que no había un error político en decir que era acotado. Yo lo aplicaría de manera plena, por cierto. Lo aplicaría de manera plena. O sea, es un error político poner en el discurso público que es acotado. Muchas cosas. Mire, la Araucanía es la región del país que tiene más caminos. Es una red, una maraña de caminos por todos lados. Ok. Entonces elegir entre unos principales y unos secundarios no tiene mucho sentido. Ya. Usted nos dice, yo lo aplicaría de forma plena. Quiero llevarlo a otras materias. 4/7, la reforma propuesta para rebajar a la actual Constitución el quórum de reforma. ¿Usted la va a votar a favor o en contra? Mire, la verdad es que yo no me ha llegado todavía. Voy a examinar la ley porque eso está en la comisión y yo no soy miembro de esa comisión, y en todo caso yo no estoy disponible para emitir ningún tipo de pronunciamiento, ni quiero que lo esté mi bancada tampoco hasta que se entregue
entregue el proyecto de constitución definitiva al presidente Boric. Ya, pero esto Me dicen que hay cerca de 300 indicaciones, no, pero que si hay 300 indicaciones que se van a votar mañana, yo no voy a saber todavía hasta después de que lea esas indicaciones bien y sepa qué es lo que pasó con eso. No voy a saber si algunas cosas que no me gustan pueden ser corregidas antes, por ejemplo. No, pero ¿qué indicaciones? Si el lunes se entrega el borrador y... Excelente, me parece excelente que se entregue el lunes. Después del lunes opinaremos sobre esto. Ya, pero ¿usted cree que es oportuno presentar esta reforma que rebaja los quórum antes del plebiscito o es una forma de darle combustible al rechazo? El proyecto de reforma que se está planteando tiene que ver con la Constitución actual. Sí, claro. Por lo tanto, permite que antes del plebiscito se actúe sobre la actual Constitución y se le ponga límites al plebiscito, porque al final no tiene ningún otro sentido que ese. Y por esas razones que yo la verdad es que quiero ver bien el proyecto constitucional, porque a mi juicio no es bueno que estemos haciendo ahora reformas a textos que todavía no conocemos, ¿no? O sea, ¿a usted no le gusta la idea de antes del plebiscito rebajar los quórum? Antes de... Yo todo lo que estoy diciendo es que nosotros acordamos, yo entiendo, a pesar de que algún senador ha dicho algo, que nosotros no íbamos a actuar sobre este tema hasta que no estuviera entregado al presidente de la República, el presidente de Constitución, y conociéramos un texto íntegro y definitivo. Ya, lo que quiero saber... Ahí opinaremos sobre estas cosas. No me va a decir antes si le parece bien o mal. Tanto, no lo voy a decir antes y no voy a decir absolutamente nada antes porque es el compromiso que tenemos. Yo tengo que cumplir con mi bancada. Imagínense, me voy a poner a opinar yo sobre un tema que mi bancada ha decidido discutir después. Pero si de aquí no sale ya. Brevemente, para ir cerrando, lo primero, ¿es un error o no haber vinculado el éxito del programa de gobierno a la aprobación de la nueva Constitución o el ir hermanando el resultado de la convención con el éxito del gobierno? Yo creo que fue un error desde el comienzo decir que había dos periodos, dos etapas en este gobierno, antes del plebiscito y después del plebiscito. Creo que ese es un error. Es cierto que el proyecto de reforma constitucional es muy sustantivo, muy fundamental, inicia un proceso, por lo demás que ya está bastante claro que no se va a terminar el día del plebiscito, ¿no? Inicia un proceso que va a ser bastante más largo y más complejo y por lo tanto yo no lo habría atado al destino, no lo ataría de ninguna manera al destino del gobierno. ¿Usted vota apruebo sin apellido o con apellido? Mire, yo creo como ha dicho alguien que este proyecto inicia un proceso constituyente que seguramente va a ir más lejos de lo que se haya aprobado en la Constitución. Y creo que es mejor mirar hacia adelante y hacer las correcciones del caso que mirar hacia atrás y decir volvemos a hacer y nos quedamos con la Constitución que teníamos antes. O sea, ¿sería un apruebo para mejorar? Yo creo que todos dicen que creen que vamos a mejorarlo. Yo parto de la base que vamos a mejorarlo después. Por lo demás, hay que dictar una cantidad enorme de leyes para aplicarlo, ¿no? ¿Y aprueba con entusiasmo más o menos? Mire, no, lo que pasa es lo siguiente, Mónica, mucha gente no lo entiende muy bien. O sea, si usted dice, mire, por ejemplo, voy a poner decir, el aborto es un derecho, como dice la Constitución, ¿no? El nuevo proyecto o algo así, lo que diga. Y después digo que una ley va a regular este derecho, eso perfectamente da para cambiarlo todo o para aplicar el mismo texto que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué sentido tiene ponernos a discutir eso? Discutamos las leyes mejor. Okay. Pero yo soy partidario de que lo hagamos a partir del texto que se está entregando y no a partir de la nada. Ya, otra vez empecemos de nuevo después de más de un año, otra vez. Ya, y cierro con una última cosa. ¿Este gobierno requiere un cambio de gabinete, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados? Yo no hablaría de cambio de gabinete hasta después del plebiscito, Mónica. Creo que sería un error. Respeto mucho al presidente de la Cámara de Diputados, no sé en qué contexto lo dijo, pero estar hablando de cambio de gabinete cuando el gobierno no lleva ni 4 meses es un exceso y más aún cuando tenemos un plebiscito por delante. Pero después del plebiscito... Hagamos la entrega de la Constitución, hagamos el plebiscito y después se evaluará el gabinete si así lo considera el presidente. ¿Y usted cree que es necesario después del plebiscito hacer un cambio? No, yo no creo que sea necesario hacer
no creo que sea, mira, las cosas, los cambios de gabinete ocurren cuando ocurren problemas o se dificultades y por lo tanto hay que esperar resultados, hay que esperar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, hay que esperar la evaluación, hay que evaluar a cada ministro. Y mire, el cambio de gabinete, el nombramiento de ministros es una cosa que el presidente decide muy íntimamente y creo que empezar a conjeturar sobre eso en este momento es completamente absurdo, innecesario. Senador José Miguel Insulza, muchísimas gracias por habernos